Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Tenemos al Señor con nosotros, presidiendo este rato de oración desde la custodia. Le damos gracias al Señor por esta presencia real que nos ayuda en nuestra oración personal, la cercanía física de Cristo, en ese sentido de la sacramentalmente presente, realmente presente quiero decir, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Comenzamos este último rato de oración de hoy, previo a la cena y previo también al rosario de esta noche, leyendo estas palabras en nuestra oración para aprender a ser hijos de Dios. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, ¿te acuerdas que hablamos en San Lucas? Su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Jeremías, Esaías. Voz que clama del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina allanados. Los caminos torcidos serán rectos, y los caminos escarpados serán llanos. Y todo hombre verá la salvación de Dios. Y decía a las muchedumbres que acudían para que los bautizara: raza de víboras. Raza de víboras, tremendo, ¿verdad? Como les llama. San Juan no tenía pelos en la lengua. ¿Quién os ha enseñado a oír la ira de Dios que va a venir? Dad por tanto frutos dignos de penitencia, y no empecéis a decir entre vosotros: tenemos por padre a Abraham. Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Y además ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Siempre he pensado que San Lucas, cuando escribe este texto, nos coloca en él la historia y pone el contexto del momento histórico en que pasa esto. Tiberio César, Poncio Pilato, Filipo, Lisanias, etc. Anás, Caifás. Es cuando viene la palabra de Juan. La palabra de Juan que antecede al misterio público del Señor. Es el precursor y que se sitúa en las coordenadas de lo necesario, pero imposible. Era absolutamente necesario el perdón de los pecados. Este es nuestro tema de oración esta tarde. Y eso lo tenían muy claro los israelitas. Era una certeza adquirida para ellos. Es verdad que hay signos, ¿no?, o hay maneras, ¿no?, de pedir perdón a los pecados, sacrificios, holocaustos. Porque tenían la experiencia dramática de que la raíz de todos los males es el pecado. Y mientras no se ha perdonado el pecado, todo lo demás es arreglos pequeñitos, cosmética, pues
El perdón era lo necesario. El perdón era lo necesario. Por eso explica así las multitudes que de todas partes acudían a Juan. ¿Por qué? Porque se percibía el perdón de los pecados como una absoluta necesidad. Por eso el drama del Antiguo Testamento, si podemos llamarlo así, el drama del Antiguo Testamento era una necesidad que estaba velada a los hombres. Los pecados no se perdonaban aunque hubiera muchos ritos de expiación. Podríamos decir, el cielo estaba cerrado hasta entonces. Por eso aquellos van a escuchar a Juan, que anuncia ya la salvación, el perdón de los pecados. Lo necesitaban. Y yo me pregunto, y lo hago delante del Señor, ¿quién hoy piensa que lo único necesario es el perdón de los pecados? ¿Dónde están esas multitudes que dejándolo todo van a que se le perdonen los pecados? ¿O esto ya no tiene que ver con nosotros? ¿O es más bien un canto a la nostalgia? Recordarás que Pío XII ya había dicho que este mundo había perdido el sentido del pecado. Había sentido y por tanto había perdido el sentido del pecado y por tanto también había perdido el sentido de Dios, o al revés. Y Fátima es además un punto de referencia en esto, porque la Virgen aquí también, tanto el ángel primero como la Virgen después, están anunciándonos la necesidad de pedir perdón. Santísima Trinidad, le dice el ángel en la tercera aparición a los pastoriños. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se lo podemos decir nosotros también ahora. Aquí presente el Señor. Te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Parte de la esencia del mensaje de Fátima está aquí. Luego ya la Virgen cuenta más cosas. Les enseña, ¿te acuerdas? Ahí en el cabezo, les enseña esta oración, el ángel, antes de darles la comunión. Tanto, dice Lucía, me dio a mí la hostia y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco. Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Qué bonito es eso de consolar a nuestro Dios a través de la oración. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Entronca muy bien, por tanto, el mensaje de Fátima en esto que estamos diciendo. Nos damos cuenta todos de la relativa dificultad, más grande cuanto menos se ha estudiado, de ser capaz de predicar la misericordia de Dios sin minusvalorar el perdón del pecado. Y la enorme dificultad, mucho más grande, cuando menos se estudia, de hacer afirmaciones del amor de Dios que no se deslicen en un ámbito quizás de la teología protestante. ¿A qué me refiero en esa dificultad real? Quizás yo diría que la comprensión de mi propia vida.
Es decir, no tengo que dejar de valorar lo que es el pecado, que no es simplemente una equivocación, como dice San José María en un punto creo que de Forja. Es algo más. Tengo que entender la inmensa gravedad del pecado. Por supuesto, también la inmensa misericordia de Dios. Por supuesto. Y entendiendo las dos cosas, sin incidir tanto, entendedme, en una predicación del pecado solo, porque predicamos el pecado precisamente por la misericordia, pero no dejo de dejar claro, no dejo de darme cuenta y de hacer ver la gravedad del pecado y la inmensa misericordia de Dios. Entendiendo ambas cosas, tengo que acertar o redescubrir cuál es la actitud propia del Hijo de Dios, que se sabe pecador, pero que también se sabe hijo. En este caso sí, hijo pródigo. Hijo pródigo. Quizás un primer punto sería que sabernos hijos de Dios, y por tanto, con tantos dones recibidos por su parte, con tanta gracia, conscientes de esa filiación divina, se podría decir también que esa conciencia nos lleva a darnos cuenta con más conciencia, valga la redundancia, de la gravedad del pecado, la maldad del pecado. El don de la filiación divina hace especialmente grave la culpa de quien ha sido regenerado. Por eso la penitencia se considera una tabla de la salvación, es decir, la oportunidad de Dios. Por eso se plantea también la histórica cuestión, por ejemplo, de los lapsi, ¿te acordarás? El rigorismo es una tentación. Tiene una parte de verdad, por supuesto. Porque uno puede pensar, después de lo que Dios ha hecho por nosotros, y encima lo ofendemos. Por eso hay personas, o había personas, que no entendían cómo se puede pactar con los pecados, ¿no? O cómo se puede minimizar la importancia del pecado. Pero sí, no tenemos ese corazón grande o esa capacidad de entenderlo, podríamos llegar a pensar, ¿no? Es decir, no tendríamos que pensar, mejor dicho, que Dios entiende la maldad de los pecados, los míos y los de todo el pueblo de Dios. Y por tanto, entendiendo la gravedad del pecado, entendemos la necesidad de la intercesión, del perdón, de que el pueblo de Dios pida perdón, de que yo pida perdón. Es verdad, ser consciente de mi filiación divina me hace ser más consciente de la gravedad del pecado, pero también facilita el perdón. ¿Por qué? Porque no es la ofensa de un extraño, sino de un hijo. Y por tanto, quien tiene que perdonar es un padre. Es mi padre. Y aquí, Señor, yo me acojo. Padre que se sabe generador de la vida divina. Que sabe que el Hijo, tú y yo, ha salido de sus entrañas. Y por tanto que quiere recuperarla con todas las venas de su ser. Y esto explica perfectamente la parábola de hijo pródigo. Ser hijo de Dios, insisto, aprendemos a ser hijos, me facilita el perdón y la vuelta a Él. Y también entender aquello de que decía San José María, se va y se vuelve por la Virgen. Pero ya hablaremos de eso al final.
Ser hijo de Dios facilita el perdón. Aprender a ser hijo significa aprender a pedir perdón. Y tú y yo, como sacerdotes, tenemos que aprender a pedir perdón. Qué bueno es que nos vean confesarnos. Qué bueno es que nos vea confesarnos. Tengo una pequeña experiencia sobre esto. Un día confesando en la Catedral de Santiago, el año que viví allí, no era año santo, pero había mucha gente, fue antes de la pandemia. Había cantidad de gente ese día. No recuerdo si era una mañana o una tarde, pero más bien una tarde. Pero yo estaba allí en uno de los confesionarios, había más sacerdotes confesando, pero os aseguro que no pasaba, perdonar la expresión, ni su padre. Mucha gente, pero nadie pasaba. Recé el rosario, recé el breviario. Y un momento dado de la tarde, el sacerdote que estaba a mi lado, en otro confesionario, no lo conocía de nada, se levantó de su confesionario, le pasaba lo mismo que a mí, se acercó a mi confesionario y me dijo: ¿me puedes confesar? Perfectamente. Encantado. Iba con su alba, con su estola. Se confesó. Por delante lo vio todo el mundo. Y se volvió a su confesionario. A partir de entonces nadie paró de confesar. No sé si fue el señuelo o fue el anzuelo, como queréis llamarlo, pero la imagen de un sacerdote confesándose, fue definitiva. Es esa imagen que tenemos del Papa confesándose, ¿verdad? Juan Pablo II, Francisco. Es una enseñanza. Ayudaba a un cura hace años en su parroquia los domingos y con frecuencia me decía en la misa, yo iba a decir misa o a confesar, dependía de los días. Pero con frecuencia, cuando llegaba allí y me decía: oye, ¿me puedes confesar? Y le decía: vamos a confesar. Y dijo: no, en el presbiterio, era un presbiterio ancho. Y ahí en una esquina del presbiterio, pero delante de todo el mundo que estaba esperando la misa, se confesaba. Bueno, pues era la manera de hacerlo, pero siempre era un ejemplo. Era un ejemplo. Que nos vean confesarnos. Confesarnos. Yo eso digo muchas veces a los padres que trato, ¿no? Cuando hablo de los hijos y primera comunión, que tus hijos vean que te confiesas también tú, madre y padre, que os confesáis. Es un ejemplo, es una enseñanza maravillosa. Bueno, pues lo traslado a nuestra vida, que nos vean que nos confesamos, necesitamos. Es muy bueno que nos vean nuestras debilidades, en el sentido de que nos vean que somos capaces que necesitamos también el perdón. Oye, don Javier, me decía un niño, ¿tú con quién te confiesas, un niño de primera comunión? ¿Contigo mismo? Digo, no. Necesitamos confesarnos. Aprender a ser hijos significa aprender a pedir perdón. Y qué bien nos lo enseñas tú, Señor. La contrición es una maravillosísima, preciosísima manifestación del amor a Dios. También hay que aprenderlo. El pecado, lo sabemos bien, es una ofensa a alguien con mayúscula que me quiere y que puede perdonarme y quiere perdonarme. Y quiere perdonarme. No es solo un fracaso. No es solamente proteger nuestra propia autoestima. No es simplemente que entra una especie de depresión. No. Reconozco, confieso y quiero ser perdonado. Necesito, mejor dicho, ser perdonado. Que cuidemos nuestras confesiones, las nuestras personales, con la frecuencia que necesites. Yo te diría que incluso, si puede ser, y lo necesitas semanalmente, cada uno ya ahí
Cada maestrillo tiene su librillo, dice el refrán, pero que cada uno lo considere, necesito. Hay tantas cosas, ¿no?, que me pueden afectar. Hay tantos pequeños detalles que incluso aunque no tenga conciencia de pecado mortal, necesito recuperar la gracia, necesito renovar mi alma. En el fondo supone siempre abrir las puertas de mi corazón a realizar un acto de fe en el poder de la gracia de Dios, a entender que la misericordia de Dios es tan grande que no solo nos perdona, sino que nos restaura y nos eleva. Cuando el Señor le dice a aquella pecadora, en adelante no peques más, no le pide lo imposible, sino le hace una promesa, una gracia. Por eso la fuerza para no caer es parte integrante de la misericordia de Dios. Somos hijos de Dios, pecadores, sí, pero llamados a ser cada día menos pecadores. Porque el Padre que me ama, me perdona y me restaura. Y por tanto llena de mi alma de esperanza y una promesa de la salvación que me ayuda a luchar. No luchamos por luchar, sino con la certeza de poder llamarnos vencedores. Pero esto se olvida si uno se olvida de que es hijo. Y que Dios es Padre, mi Padre. Señor, tú eres mi Padre. Esa es la realidad del pecado. No hay otro modo de vivir en esta tierra sino como hijo pecador en actitud permanente de conversión. Sí. Y esa actitud de conversión define la condición de un hijo de Dios. Los pecadores convertidos en hijos. Los hijos que siguen siendo pecadores. Siempre, no solo en Cuaresma, siempre. Es esa afirmación tan bonita, ¿no? Cuando uno entiende que es la conversión de quien se sabe continuamente perdonado y restaurado, y por tanto llamado a la victoria. Una conversión que se traduce sencillamente en una cosa tan sencilla y tan conveniente y tan necesaria como el examen de conciencia. ¿Por qué? Porque me siento débil y pecador y necesito reformar, convertirme y por tanto hacer examen de conciencia. No lo dejes, no lo dejemos. Aunque sea tarde, aunque no puedas ya con tu alma, no lo dejes. Final del día. Párate un poquito, parémonos un poquito, pensemos esas cosas que nos pueden ayudar para hacer un buen examen de conciencia. No lo dejes. No lo dejemos. No dejemos la confesión frecuente, examinándonos antes, preparándonos un poquito. Que lo tengamos claro. ¿Y por qué a diario el examen? Porque lo que se trata es de vivir una continua conversión, en una continua actitud de conversión. Y porque soy hijo de Dios y no tengo otra manera de vivir en este mundo que en stato conversionis. En estado de conversión. Así es. Y así se lo pedimos al Señor aquí presente. Enséñanos, Señor, a ser buenos hijos que todos los días necesitan convertirse. Como decía San José María, tantas veces a hacer de hijo pródigo. Muchas veces al día. Y seguramente lo necesitaremos y no pasa nada. Y eso nos fortalece y nos ayuda muchísimo. Aprender a ser hijos también de hijo pródigo, muchas veces al día. ¿Cuántas veces tendré que hacer de hijo pródigo? Vamos a terminar este rato de oración antes de la bendición. Pues pidiéndole al Señor que se pueda hablar de mí, o que Él me conozca, mejor dicho, como un hijo de Dios
en permanente estado de conversión. Hijo consciente de la gravedad del pecado y por tanto, insisto, más consciente de la enorme misericordia de Dios que perdona y que restaura. Pienso que nuestra Madre Santa María, preservada del pecado, lo pudo entender mucho más. Pudo entender mucho más profundamente la gravedad del pecado y lo mucho que nos afea. Por eso lo llamamos, y lo repetimos ahora también en las letanías del Rosario, Mater Misericordiae, Madre de la Misericordia. Pídele tú a ella, también se lo pido yo, que no nos deje desconectarnos de Dios a través del examen de conciencia, a través de la confesión frecuente. Que ella me diga, que ella me ayude a vivir en ese estado de conversión continua, feliz, esperanzado, lleno de alegría, volviendo a empezar las veces que haga falta, pero siempre consciente de mi debilidad, de pecador, y consciente, mucho más consciente también, de que soy hijo de Dios perdonado, restaurado, hijo de Dios. Así aprenderemos este camino de la filiación divina que tanto nos ayuda. Lo ponemos en manos de nuestro Señor, aquí presente, y en los de su Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.